Hola amigos, soy un flamenco rosa y, según me ha dicho Marcos, hoy el vídeo va sobre mí. Adiós. Bueno, este tío se me ha querido colar, pero lo he quitado de en medio. Por fin llegó ya el segundo vídeo después del primero que subí, que era declaración de intenciones de un fotógrafo de naturaleza. Entonces, este vídeo que os voy a mostrar es un vídeo que grabé hace 2 años, concretamente en el verano del 2017, y tiene mucho que ver con este capullito. Así que bueno, no digo nada más y os meto el vídeo, a ver qué os parece. Bye bye. It's highly theoretical now. Is everybody in the world gonna die before someone finds the answer? Sun's already set. Todos los años, por más o menos por finales de julio, principios de agosto, todo dependiendo de la evolución de los pollos, pues alrededor de esta fecha se suelen anillar los pollos de flamenco. Este consiste en, por la mañana muy temprano antes del amanecer, entrar a la laguna e ir acorralando a los pollos que están en ella y llevarlas a un cercado donde allí se les retendrá un periodo mínimo de tiempo posible para tomarle muestras de sangre, medidas anatómicas y por supuesto anillarlas. No todos los años se llegan a anillar flamenco en Fuente de Piedra, todo depende de si ese año han criado o no. La laguna de Fuente de Piedra, al ser una laguna endorreica, es decir, que el suministro de agua es muy dependiente de la cantidad de lluvia que ha habido en esa temporada, pues hay épocas en la que está bastante seca o incluso que aunque tenga agua no reúne las condiciones mínimas para poder asegurar la reproducción del flamenco. Pues ya veis, 41 grados marca el termómetro. Ya hemos llegado, hace un calor criminal, no hay nadie en la calle, normal. Con este calor hasta las moscas se caen desplomadas al suelo. Bueno, aquí se está recogiendo todas las credenciales, fotógrafos, Estación Biológica de Doñana, y estamos aquí todos inscribiéndonos. Así que dependiendo del cometido que tú tengas en el anillamiento, si eres fotógrafo, eres anillador, sacas sangre, todo, te dan una camiseta con un color determinado para poder identificarte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué talla? M, digo yo, supongo. Posan M blanca. La S. La S verde. ¿Qué tal? Laura, tráeme una... Esto para mí, ¿no? Gracias. Yo tengo mi camiseta, es una camiseta blanca, que es la que supongo que será para los fotógrafos. Este es el programa de actividades y se supone que yo tengo que estar a las 20 horas, de 20 a 22 horas, en el colegio público para la reunión coordinación de equipos de captura, porque como yo voy también con el equipo de captura, aunque vaya haciendo fotos, pues ese es mi lugar y hora de reunión. Bueno, aquí detrás está la plaza, me voy a tomar un refresco que ha subido a 42 grados, es decir, tela de calor. En vez de estar sentado en la terraza, y me voy a la laguna a ver cómo está. Bueno, va a estar como un plato de sal, pero a ver qué me encuentro. Hay una pequeña mancha de agua y es probablemente de los pocos puntos donde tengan agua los flamencos. Lo demás es todo
una planicie enorme de sal, una costa de sal de kilómetros cuadrados. Este es uno de los pocos aportes hídricos que tiene la laguna. Son más de las 10:30, ya ha caído la noche, así que dentro de poco iremos a dormir y mañana por la mañana temprano para desayunar y a las 5:20 más o menos salir para la laguna. Café con leche para desayunar y una magdalena. Son las 5 menos cuarto de la mañana. Y este es el punto de reunión del grupo al que pertenezco y de aquí saldremos ya a la laguna. Peregrinación a la Meca del flamenco rosa, todos a la laguna. Una gran caravana de vehículos hacia la laguna. Como dirían los ingleses, eso está pitch black, totalmente negro profundo, oscuro. Ya en poco tiempo seguramente amanecerá, pero hay que meterse ya en la laguna antes de que salga el sol, que más o menos es sobre las 7 y pico. Tomás, te has traído solamente el 2470, ¿no? Sí. Ligerito. Ligerito, sí, sí. Como tiene que ser. Yo creo que voy demasiado cargado. Aquí está todo el grupo de colaboradores esperando instrucciones para ir cerrando el cerco. Poco a poco van avanzando y se van acercando al grupo de pollos de flamencos. Ahora se empieza a cerrar el cerco y se está obligando a los pollos a dirigirse hacia el corral, que es donde van a estar recluidos para proceder al anillamiento. Este año han nacido aproximadamente unos 8.000 pollos de flamenco y de ellos se pretende anillar unos 600, supone un poquito menos del 10%. Son 4 grupos que cubren sur, norte, este, oeste, y poco a poco se van aproximando al grupo que está prácticamente en el centro de la laguna y los van cercando. Es como una batalla donde tienes que saber mover las piezas para conseguir el objetivo que deseas, ¿no? Que es llevar al grupo de pollos todo hacia el corral. Justo detrás mía están los pollos de flamenco junto con adultos. Muchos de los adultos ya empiezan a salir volando para quitarse de en medio. Y lo que se está haciendo es cerrando el cerco de tal manera que los flamencos no se dispersen, se vayan concentrando y así poder dirigirlos hacia el corral, que es donde van a estar recluidos y se les va a anillar. De alguna manera esto es como una maniobra militar. Hay que ir con cuidado y con precisión. Ahí tenemos ya algunos flamencos volando, adultos. Ya
Empezamos a andar para el corral, y conseguimos que los flamencos empiecen ya a dirigirse directamente hacia el corral. Una serie de coordinadores que son los que van dando instrucciones de cómo proceder. Esta es la parte más crítica, que es cuando ya, si la maniobra sale mal, puede obligar a que los flamencos se dirijan a un sitio donde no te interesa, ¿no? Ahora mismo están retrocediendo un poquito, entonces lo que hay que hacer es avanzar por el lateral para obligarle a entrar al corral, y el corral está justo ahí al fondo. Mira la cara de felicidad que se le ha puesto. Bueno, así es como se te quedan los pies después de andar por el barro. Vamos. Bueno, este es el corral y aquí es donde se concentran todos los pollos, y a partir de aquí pasarán por los diferentes puestos donde se les tomarán medidas y se les anillará. Y a partir de aquí tenéis aquí puestos de sangre, y este es el corral que acoge a los más de 600 pollos que se anillan en esta jornada. Hay casos en el que adultos quedan atrapados entre ellos y aguantan ahí como campeones. Una de las primeras cosas que se hace es sacar a los más pequeños, por edad podrían ser pisoteados por otros pollos más grandes, y se libera inmediatamente. Pasan por los puestos de anillamiento, en el que se le pone una anilla en la tibia. Con este número, ya identificado el ave, pues por ejemplo, pues se van al puesto donde se le extrae muestras de sangre para tener un seguimiento Está revoltoso, mediante ADN. La cantidad de comida que lleva, ¿ves que lleva aquí la parte así como colguerón? Dale. Y a todos ellos se pasa por el pesaje. Se coge al pollo y se les pesa. 2PFB. Este acontecimiento es muy especial y tiene un seguimiento bastante importante por los medios de comunicación. Y cuando se les va a liberar es importante colocarlos mirando hacia ti, para que el animal él solo se pueda levantar, se gire tranquilamente y se marche. Ya una vez llegado al número máximo de pollos de flamenco que se ha decidido anillar, el resto que sigue confinado pues inmediatamente se les libera, y ellos solos saben dónde dirigirse. Se dirigirán al centro de la laguna donde está la colonia y se reunirán con el resto de congéneres, y bueno, y esperando que no tengan que tener otro contacto tan cercano con el ser humano y que tengan una vida larga y plena. Bueno, pues eso es todo. Ya ha acabado el anillamiento por este año de los flamencos en Fuente de Piedra. Bueno, por fin ya he acabado el vídeo. Bueno, por lo menos ya he enseñado el vídeo de Fuente de Piedra. Así que nada, simplemente deciros que es realmente un espectáculo el poder estar ahí, sentirlo y vivirlo. Merece la pena. Así que nada, os dejo y bueno, iré a por el siguiente vídeo que no sé cuándo será, pero os enteraréis. Bye bye.